unos hermanos en Cristo. Se encontraban otra persona que se llamaba Jacob, hermano de Juan. Estas personas estaban ellos hablando de Jesucristo, hablando de esta palabra, la Biblia que usted tiene ahí a sus manos. Tomaban referencia de la Biblia y hablaban de las Escrituras y les hablaban a las gentes. Algunos se convertían, algunos decían no quiero escuchar, algunos decían me gusta lo que ustedes traen porque ustedes traen algo diferente, quiero escucharlos. Entonces, cuando el rey Herodes se da cuenta que Jacob, hermano de Juan, Pedro y otros hermanos están ahí predicando de esta palabra de las Escrituras, se pone así como celoso, se pone así como enojado, se pone así, están invadiendo aquí todo mi territorio, están hablando de Jesucristo, están hablando de aquel que posiblemente quizás llegó a decir aquel que crucificaron hace algunos años. Entonces mandó a su gente, mandó a sus soldados y le dijo vayan y a todos esos que se llaman hermanos, aquellos que predican la palabra, vayan y tómenlos, agárrenlos y llévenlos preso. Entonces dio órdenes, incluso si es que alguien se quiere escapar o alguien quiere hacer algo, quítenle la vida. Entre ellos hay uno que se llama Jacob, hermano de Juan, le quitan la vida. Y bueno, como ves esto que está ocurriendo, el pueblo le da gusto y dice, bueno, creo que el pueblo está contento, creo que puedo perseguir entonces al apóstol Pedro, puedo agarrarlo. Entonces da órdenes y le dice a sus soldados, vayan y por favor, donde quiera que esté Pedro, búsquenlo. Y cuando lo encuentren, tráiganlo y métanlo a la cárcel, vamos a castigarlo. Y lo que diga el pueblo, si el pueblo dice que le quitemos la vida, lo sacrifiquemos, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, entendidos los soldados, se fueron rápidamente en busca de Pedro. Yo no sé qué estaba haciendo Pedro, posiblemente Pedro estaba en su casa, quizá ahí cenando, o posiblemente Pedro estaba pescando, o quizá estaba allí en un lugar hablando con una persona. Pero la cosa es esta, que cuando llegan ahí donde está Pedro lo toman así y le dicen, mira, estás arrestado porque el rey Herodes nos ha dicho que te apreciemos y si te quieres resistir te vamos a quitar la vida también. Y posiblemente quizá ahí Pedro quizá dice, bueno, yo no he hecho nada, varones, soldados, miren, yo no he hecho nada, ¿qué es lo que estoy haciendo? Quizá los soldados dijeron, lo siento, pero son órdenes del rey Herodes que te llevemos preso. Así que mejor vámonos a la buena. Y yo creo que Pedro quizá dijo, vámonos entonces. Lo llevan a la cárcel, lo meten a la cárcel. Y otros hermanos por ahí escondidos porque los soldados de Herodes lo están buscando porque quieren también tomarlo, llevarlo preso al lugar. Entonces, cuando ya Pedro está ahí metido ahí en la cárcel, Pedro está ahí en la cárcel, le pusieron unas cadenas y el mismo Herodes dijo, mira, conozco que Pedro es una persona muy, se les puede escapar, así que por favor quiero una cuadrilla aproximadamente de 12 personas. Dice que habían grupos de 4 y otro grupo de 4. Entonces les dio órdenes y les dijo, mira, la cárcel está así más o menos. Está la primera celda, la segunda celda, la tercera. Cuando lleguen ustedes con Pedro, metan hasta la celda más hasta atrás. Ahí quiero que lo acomoden. Y quiero que se pongan ahí 4 soldados ahí vigilando. Entonces quiero que lo encadenen las manos y estemos vigilando ahí. Entonces quiero que los otros 4 se pongan ahí en la siguiente puerta de la siguiente celda. Y así sucesivamente los otros 4 al final, ya casi para salir para afuera. Aquellos soldados estaban ahí viendo a ver si Pedro no hacía nada, si Pedro no hacía un milagro. Estaban viendo a ver qué pasaba. Ellos habían escuchado que Pedro había orado, las personas se habían convertido. Habían escuchado que Pedro había sanado a las personas a través de Jesucristo. Entonces los soldados estaban ahí temerosos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Y quizá ahí estaba uno temblando quizá.
Y quizá estaba otro ahí pensando, ¿qué va a pasar con nosotros? Pero la Biblia dice que estos soldados se quedaron bien dormidos. Yo no sé cuánto tiempo les llevó para dormirse. No sé cuánto tiempo les lleva a ustedes para dormirse. Es cuando ya tienen sueño. A veces se lleva tiempo cuando uno tiene sueño, pero cuando tiene sueño uno cae rapidito a cama. Entonces estos soldados estaban ahí viendo a ver qué pasaba, qué sucedía. Pero llegó el sueño, llegó, no sé, quizá llegó a las 9, llegó quizá a las 10, quizá llegó a las 11, hasta por fin ya estaban así ya casi cabeceando. En eso el apóstol Pedro también comenzó a cabecear, comenzó a dormirse y se queda dormido. Al quedarse dormido, los hermanos que habían huido, los hermanos que habían corrido y que Herodes no había tomado posesión de ellos, se encontraban en la casa de una hermana que se llamaba María, la mamá de Juan. Ahí estaban algunos hermanos, estaban ahí orando los hermanos, estaban cada uno de ellos orando y clamando a Dios. Estaban pidiendo, Señor, te pedimos por Pedro, te pedimos, Señor, que lo saques, te pedimos, Señor, que salga libre, te pedimos, Señor, que tenga misericordia de él y que los soldados no hagan nada. Entonces los hermanos estaban orando, no sé, quizá después de orar se pusieron a cantar. Y quizá, no sé, a veces suele esto cuando estamos orando, hacemos una célula en las casas. A veces alguien dice, mira, yo traigo café, alguien trae por el pan, y comienza uno a platicar ahí, hermano, ¿cómo van las cosas? Hermano, mire, yo recuerdo que corrí, no sé, para el norte, y otro corrió para el sur, porque venían los soldados de Herodes. Y si nosotros no corríamos, seguro que también íbamos a ser agarrados o presos, así como este Pedro. Y quizás estaban ahí los hermanos platicando lo que estaba ocurriendo. Y los hermanos se pusieron así a orar, se pusieron a clamar constantemente. Estaban ahí clamando. Quizás después de un café, quizás después de un pan, dijeron, bueno, vamos a hablar otra vez más porque, miren, ya menos se hace noche y pues tenemos que irnos cada quien a la casa. Y bueno, está peligroso, quizá por las calles, regresar otra vez a casa. Quizás se pusieron otra vez a orar los hermanos y estaban orando. Y quizá ya eran a las 11 o quizá eran a las 12. Dijeron, bueno, esta será la última oración que vamos a hacer porque si nos quedamos aquí va a ser muy noche y para regresar a casa va a estar muy peligroso. Quizá entonces se pusieron a orar y quizá llegó hasta las 12. Pero déjenme decirle que cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos al Señor, Dios contesta, Dios ora las cosas. Mientras tanto que Pedro se encontraba encerrado en la cárcel, los hermanos por otro lado, no sé si por el sur o por el norte, los hermanos estaban orando, estaban clamando y le estaban pidiendo, Señor, te rogamos por Pedro, Señor. Es un hombre que nos habló de Jesucristo, es un hombre que se preocupó por mí, es un hombre que habló de Jesucristo. Te rogamos, Señor, ten misericordia. Te rogamos, Señor, que lo saques, que seas suelto. Pero déjenme decirle que Dios escucha la oración. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Versículo 5, por favor, ayúdenme a lo que dice la Biblia. Así que Pedro estaba estudiando en la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Versículo 5 dice así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Estaba en la cárcel y estaba siendo custodiado por los soldados. ¿Cuántos soldados estaban? ¿Cuántos más? ¿Cuántos soldados estaban? Hermanos, ¿cuántos soldados eran? ¿Cuántas cuadrillas de 4 eran? 3 o 4. 4. Entonces, ¿cuántos eran? Porque me equivoqué, ¿verdad? Eran 16 soldados entonces. Yo le había puesto que eran 3 soldados. Bueno, dice la Biblia de la siguiente manera. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mientras que Pedro estaba dentro, no estaba ahí metido, Pedro estaba cabeceando, los hermanos estaban orando por otra parte ahí en su casa. Cuando nosotros tenemos problemas, nos ponemos a orar en la casa de familia, nos ponemos a orar en la iglesia. Y cuando uno de ustedes dice, hermano, yo quiero una petición, y escriben un request que le damos, y dice, hermano, yo pido una oración por plano de tal, pido oración por mi familia, pido oración por mis hijos, esposo,
tengo una situación muy crítica, tengo una petición. Entonces los hermanos nos ponemos a orar y le pedimos, Señor, te pedimos por la situación de la hermana, del hermano, Señor, contesta su petición en el nombre de Cristo. Y estamos orando, se termina el servicio, nos quedamos contentos y regresamos a casa. Y estando en la casa, cuando ya estamos en la casa, vamos a dormir, nuevamente nos ponemos a orar. Señor, te pido por la señora que pidió oración, te pido por todas las peticiones que pedimos en la iglesia, Señor. Y estamos orando. Entonces cada hermano que se va a su casa y regresa a su casa, sigue pidiendo, entonces nos mantenemos en oración. Esa oración no para, no cesa. Esa oración está ahí constantemente. Entonces los hermanos hicieron de la misma manera, estaban ahí orando, estaban ahí pidiendo por la apóstol Pedro. Entonces Dios escucha, escuche bien lo que dice la Biblia, Dios escucha. Dice así, verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia seguía sin cesar, escuche bien lo que dice la Biblia, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo que quiere decir que los hermanos estaban orando, no dejaban de parar. No cesaban de parar, de orar, porque estaban clamando por este hombre. Estaban orando por Pedro. Ahora, aquí quiero entrar a mi tema. ¿Por qué fue llevado Pedro a la cárcel? ¿Por qué fueron llevados estas personas a la cárcel? ¿Y por qué uno había muerto? ¿Cuál era la excusa? ¿Qué era lo que le molestaba a Herodes? Llevarlos a la cárcel, llevarlos presos, quitarle la vida. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Sin duda, déjeme decirle que no estaban haciendo completamente nada. No le estaban robando a nadie. No estaban haciendo ningún delito. Sin embargo, Herodes lo tomó así como un delito. Están hablando de Jesucristo y se van a levantar. Quizá llegó a pensar, van a hacer una revolución aquí. Si no hago nada, esto se va a hacer una revolución. Van a hacer, no sé. Pero déjeme decirle que fueron llevados a la cárcel sin ninguna razón. No había ningún delito. No había nada por el cual pudieran llevarlos a la cárcel. El único delito que contaron era porque estaban predicando, estaban hablando de esta palabra solamente. Era el único delito, no había otro delito más. Entonces Herodes se enojó y dijo, no quiero que estén hablando más de ese Cristo. Pero sabe, días antes el apóstol Pedro había dicho, yo tengo que predicar de Jesucristo. Es menester que predique de Jesucristo. Y si no hablo de Jesucristo, yo tengo que hablar de Jesucristo, porque es menester que yo hable de Jesucristo. Y si el gobierno, o si el presidente, o si el rey se enoja, que se enoje, pero yo voy a hablar de Jesucristo. Entonces, a Pedro no le interesó lo que pensaba el rey. Él le interesaba que hablar de Jesucristo. Pero déjeme decirle que la cosa es esta. Fueron castigados ahí Pedro. Jacob le quitaron la vida. Algunos historiadores cuentan que cuando los mataban, los alzaban por arriba, los colgaban, los sacrificaban y le daban una muerte, déjame decirle que una muerte horrible, y solamente lo hacían por predicar la palabra. No habían hecho ningún delito. Y sabe, en la actualidad vivimos una de las cosas que cuando una persona habla de Jesucristo, no quieren escuchar de Jesucristo. Alguna persona se enoja. Algunos cuando les habla de la palabra de Dios se molestan. Hace un par de años, varios años, recuerdo que cuando le hablaba a una persona de Jesucristo, a alguien de Jesucristo, me aceptó muy bien a su casa y me dijo, está bien, entra a la casa. Y llegando de su casa, comenzó a insultarme, comenzó a decir groserías, comenzó a decir, ¿para qué vienes a hablar de todas las cosas? Y sabe, algunas personas llegan a quitar la vida por solamente hablar de Jesucristo. No hay otra cosa, solamente por hablar de Jesucristo. Entonces, lo que habían hecho con Pedro era una injusticia, pero Pedro no estaba lamentándose, Pedro no estaba ahí gritando, diciendo, ¿por qué me pusieron en la cárcel? ¿Por qué estoy aquí en la cárcel? Él estaba en la cárcel ahí tranquilo, él sabía que Dios iba a abogar por él. ¿Cuántos dicen amén? Él sabía que el Señor iba a abogar por él. Los soldados estaban ahí esperando a ver qué hace Pedro. A ver si ahorita caemos como muertos y se escapa, ¿qué va a pasar? Pero déjeme decirle que los hermanos están orando,
están orando los hermanos. Entonces, esto ocurrió, dice que ya muy noche. Los hermanos que estaban orando posiblemente dijeron, vamos a orar a las 12 la última oración, nos vamos para la casa. Entonces a la medianoche el ángel del Señor, dice la Biblia, que llegó allí donde estaba ahí Pedro, y una luz resplandeciente se alumbró grande ahí en aquella cárcel. Y cuando llegó aquel ángel, dice la Biblia que las cadenas que tenía Pedro en las manos se cayeron abajo. Los soldados, yo me imagino que quedaron así como muertos, porque no da la Biblia detalles qué pasó con los soldados. Me imagino que quedaron pero bien dormidos, como cuando nunca habían dormido antes. Estaban bien dormidos. Eran 4 y estaban bien dormidos. Entonces Pedro se quedó bien dormido, que el ángel lo tuvo que despertar. Le dijo, despiértate. El sueño estaba tan profundo que tenía Pedro. No estaba preocupado, estaba dormido, estaba tranquilo. Los hermanos estaban orando por él. Entonces cuando llega el ángel le dice, mira, levántate porque he venido a que salgas libre, levántate. Cuando él se levanta le dice, mira, pon tus zapatos, ponte tu capa y sígueme. Pedro no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Él pensaba que estaba viendo así visiones, como que estaba soñando, o pensó que estaba pasando algo, no sé, era un sueño quizá, una visión, pero no pensaba que era algo real. Entonces dice la Biblia que le dice, sígueme. Una vez que le dijo, ponte tu capa, ponte tus zapatos, sígueme. Entonces cuando pasan la primera puerta de la primera cárcel, la puerta se abrió. Me imagino que ahí estaban aquellos guardias, ahí estaban durmiendo, estaban ahí, estaban roncando quizá. Y sucesivamente, como el ángel iba adelante y él iba atrás, la puerta se seguía abriendo, la siguiente puerta, hasta así a llegar hasta la última puerta más grande para salir para afuera. Entonces cuando él sale para afuera dice, todavía no se da cuenta que realmente está ocurriendo todo esto. Entonces cuando ya lo deja en la calle le dice, síguele. El ángel se va, lo deja, y Pedro vuelve en sí y dice, pensé que esto era una visión, pensé que esto estaba yo durmiendo, pero no, realmente las cadenas realmente han sido sueltas, ya no tengo las cadenas. Y comenzó Pedro a caminar, no sé cuántas calles tuvo que caminar, porque tuvo que llegar hasta la casa de María, hermana de Juan. Entonces cuando llegó allá, no sé si tenía un portón o tenían así una puerta de madera, y quizá tenía un patio, porque dice la Biblia que le gritó y le dijo, quizá le dijo, buenas noches, hermanos, ¿dónde están? Y escuchó una mujer que se llamaba Rode. La muchacha escuchó y reconoció que era la voz de Pedro y dijo, eso me suena como la voz de Pedro. Entonces Pedro quizá empezó a decir, buenas noches, buenas noches. Quizá dijo, hermanos, ¿todavía están aquí? Y Rode dijo, creo que esa es la voz de Pedro, porque me suena esa voz, yo he escuchado esa voz. Entonces cuando sale al patio se da cuenta que es Pedro. ¿Cuántos de ustedes han hecho así que cuando llega a una persona que nunca han visto, no abren la puerta, sino que van y le dicen a todos los que están en casa? Cuando yo estaba pequeño y mi hermano llegaba de aquí de los Estados Unidos, algunas veces que me tocó ver cuando él llegaba a la casa, me ponía contento. Y teníamos un portón grande el portón, pero teníamos hoyitos así donde nosotros lo veíamos. Entonces cuando mi hermano llegaba de aquí de Washington, llegaba a México, y veíamos que llegaba él corriendo, yo corriendo y le decía a mis papás, a mis hermanos que ya había llegado, no le abrí la puerta. Entonces cuando leí esta parte me acordé y dije, ¿qué? Todas las cosas que nos ocurren a nosotros también. Entonces la mujer no le dijo, de lo contenta que estaba, no se quedó ahí, le abrió rápido a Pedro, sino que fue a los hermanos y le dijo, mire, Pedro ya está libre. ¿Se acuerdan que estábamos orando por él? ¿Se acuerdan que estábamos pidiendo por él? ¿Se acuerdan? Y algunos le dijeron, creo que tú no estás bien, creo que escuchaste a una persona que se parece a la voz de Pedro. No, mira, es Pedro, mira, porque la voz me suena. Y por ahí alguien dijo, mujer, porque tú estás loca, no sabes lo que estás diciendo.
No, mira. Y me imagino que la mujer sale corriendo y va y abre la puerta. O abre el portón, o abre no sé qué ahí donde estaban los hermanos. Y cuando ven los hermanos se dan cuenta y dicen, wow, el Señor obra las cosas. Entonces Pedro comenzó a contarles y les dijo, mira, el ángel del Señor llegó de noche, llegó cuando yo estaba durmiendo, no me di cuenta. Me estaban cuidando quizá los guardias que estaban ahí vigilando. Y pues quizá les dijo, mira, yo no tenía forma de cómo escaparme. Si Dios no me rescataba, yo no podía escaparme de ninguna forma. Habían 16 soldados, imagínense. Así que, ni pensarlo, quizá les dijo. Y les dijo, mira, bajen la voz porque el Señor me ha hecho libre. Entonces, los hermanos se ponen contentos, los hermanos se ponen alegres y dicen, mira, Dios escucha la oración, Dios escucha la oración. Y quizá uno de ellos dijo, mira, estábamos ya para irnos para la casa, estábamos ya por irnos ya, pero decidimos orar una vez más para que tú fueras libre y pudieras salir y pudieras, llegar a tu casa. Y quizá Pedro dijo, bueno, gracias, mire, Dios contesta la oración. Y déjeme decirle que, amados, estamos aquí nosotros porque Dios contesta la oración. Amén. Amén. Estamos aquí, fíjense nosotros porque Dios contesta, ¿qué? Dios contesta a la oración. ¿Cuántos están orando por la hipoteca de la iglesia? Honestamente. ¿Cuántos están orando por la construcción de la iglesia? Amén. ¿Saben? Estamos orando por la hipoteca de la iglesia. Debemos todavía dinero de la propiedad de la iglesia y necesitamos pagar para el verano del año que viene. Y estamos orando y creemos en el Señor Jesucristo que ya reunimos el dinero. Y creemos en el Señor que el año 2015, del verano que viene, del 2015, vamos a construir la iglesia. Y estamos orando al Señor que el Señor supla todo el material que necesitamos. Y necesitamos ponerle drenaje, necesitamos ponerle el agua, el séptico. Y estamos orando al Señor para que el Señor supla todas las cosas y que todas se acomoden una a otra. Y estamos orando, fíjese, el hermano que pasa y da los anuncios le dice, hermanos, les rogamos por favor, sigan orando por la hipoteca, sigan orando por la construcción. Entonces, antes de venir acá a la iglesia, me recordó esto, que nosotros estamos orando al Señor. Estamos pidiéndole al Señor, Señor, contesta todo lo que te pedimos, Señor. Necesitamos un edificio, sé que tú lo puedes proveer. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y tú vas a hacer tu parte. Y cada vez que venimos a la iglesia, oramos y regresamos a casa y comenzamos a orar, Señor. Te pedimos por la construcción, Señor, te pedimos por la hipoteca, Señor. Te rogamos, Padre Santo, y estamos orando por usted. Y cualquier cosa que usted tiene personalmente, viene y ora y le dice, Señor, quizá no tengo un trabajo, Señor, te pido por un trabajo. Quizá tiene alguna enfermedad, le dice, Señor, te pido que me sanes, Señor. Vengo a tu casa y te pido que quites, Señor, esta enfermedad física, emocional. Quizá tienen, no sé, quizá algún problema, quizá físico, mental, espiritual. Y vienen a la casa del Señor y lo ponen en la mano del Señor. Le dicen, Señor, yo dejo este problema en tus manos y sé que tú te vas a encargar de mis problemas, sé que tú te los vas a llevar, Padre. Y se van a su casa y siguen clamando. Y cuando menos se dan cuenta, el Señor comienza a trabajar y comienza a orar. ¿Saben? ¿Por qué? Porque estamos nosotros orando y Dios contesta a la oración. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. Pero la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. Y cada vez que venimos nosotros estamos orando, Señor, ayúdame, Padre Santo, Señor, te pedimos por esta situación. Te pedimos por los hermanos que piden sus peticiones, los ponemos en tus manos. Algunas veces los he citado, les he dicho, la hermana fulano tal pide oración, el hermano fulano tal pide oración. A veces no los nombro y les digo, hermano, vamos a orar por estas peticiones, el Señor los tiene en sus manos. Y antes de irnos a la casa, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que el Señor resuelva este problema. Y cuando nos vamos a la casa, nos vamos contentos porque sabemos que el Señor lo contesta, el Señor lo lleva todo en sus manos. No sé cuántos dicen amén. ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Amén. Entonces estamos orando
clamando. Y es un Dios que está vivo, no es un Dios que está muerto. ¿Sabe? No venimos a cantarle a estas paredes, no, venimos a cantar al Señor. Amén. Y regresamos a casa, ¿sabe? Regresamos a casa contentos. Otra petición que tenemos es esta. Estamos pidiendo por nuestra comunidad, para que nuestra comunidad conozca a Jesucristo. A muchos de nuestra comunidad hispana necesitan conocer a Jesucristo. Y estamos orando, estamos pidiéndole, Señor, ayúdanos a alcanzar a nuestra comunidad. Ayúdanos, Señor, a utilizar los medios que están allá afuera. Ayúdanos, Señor, a llegar a ellos. Y ustedes nos escuchan, nos siguen escuchando, y el Señor está orando, el Señor está trabajando. ¿Sabe? Porque cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor nunca nos deja solos. Aunque Pedro estaba en la cárcel, el Señor llegó y Pedro fue libre de aquella prisión. ¿Sabes? Muchos de ustedes que vienen aquí a la iglesia, algunos todavía andan con presión, algunos tienen problemas físicos, algunos tienen problemas quizás psicológicos, están cargando por muchas cosas. Pero quiero decirte en este día que cuando tú oras al Señor, el Señor se lleva todas tus frustraciones, el Señor te lleva todas tus tristezas, pero es necesario que lo pongas en la mano del Señor. Y recuerda al apóstol ahí, Pedro, que estaba allí durmiendo, descansando, roncando, ahí en la cárcel. Me imagino que cuando una persona cae en la cárcel, no es grato que caiga en la cárcel. Pero déjeme decirte que el apóstol Pedro estaba ahí durmiendo, roncando, lo que nos da a entender que no estaba preocupado. El Señor iba a rescatarlo, iba a librarlo de esa prisión física. Y sabe, cuando nosotros ponemos nuestros problemas en manos del Señor, el Señor, sabe, Él se los lleva. Decía nuestra hermana, una de las hermanas decía, cuando le dejamos nuestros problemas al Señor, el Señor se los lleva. Amén. ¿Cuántos quieren volver a su casa con su problema? ¿Sabe? Cristo es el único que se lleva tu problema, pero tienes que dejarle tu problema al Señor. Amén. Pero tienes que seguir orando y dejándolo en la mano del Señor, porque el Señor es el que obra, Él es el que hace las cosas. Y en tercer lugar, cuando tú te acercas a Jesucristo, el Señor escucha la oración. Pedro era una de las personas que hablaba de Jesucristo. Algunos no lo querían, pero él seguía hablando del Señor. El rey Herodes dijo, cuando pase la fiesta de los panes y levaduras, les dio órdenes a los soldados, cuando pase nada más la fiesta, quiero que saquen a Pedro y vamos a hacerle, si el pueblo dice que le quitemos la vida, le quitamos la vida. Pero ¿sabe? No se le hizo eso al rey Herodes. El Señor llegó antes y lo rescató. Amén. Aún más, la Biblia dice que el rey Herodes más tarde murió. Comenzaron a comerse los gusanos su cuerpo en un instante. Cuando nosotros oramos y clamamos al Señor constantemente, el Señor va a contestar a la oración. Yo contesto a la oración, hermanos. Decía la hermana, venimos aquí porque el Señor está aquí en este lugar. Amén. Y este lugar es un lugar donde venimos, es como un manantial. Es como un manantial donde venimos nosotros y tomamos de esa palabra de Dios. Y nos ponemos a orar y el Señor escucha la oración. Pedro no quedó avergonzado, Pedro salió de la prisión. Pero sabes, algunos quizás no están prisiones físicamente, quizás algunos están espiritualmente, emocionalmente. Pero este día veniste a dejar tu carga a Cristo. Este día venimos a dejar nuestra carga al Señor. Regresa a tu casa descansado y recuerda esto, que el Señor contesta y que tienes que orar sin cesar. Amén. ¿Orar qué? Ora sin cesar. El Señor contesta. Quizás te está yendo no tan bien en tu trabajo, quizás te está yendo no tan bien en tu negocio, quizás te está yendo no tan bien en tu casa. Pero recuerda esto, sigue orando al Señor. El Señor contesta a su tiempo. Y cuando te des cuenta, sabes que el Señor está ahí. Su palabra no es una palabra de mentira. Esta palabra es una palabra verdadera.
Ponte de pie, amado. Déjale tus problemas al Señor, Él te las contesta. Y cuando ores, no dejes de orar. Ora en tu casa, ora en la iglesia, donde quiera que tú vayas, ora. Y clama